Buenas tardes. Son las 7 hora peninsular, las 6 hora canaria, y continuamos con nuestro ciclo sobre la crisis de Ucrania. Hoy ocupa nuestra cátedra telemática Juan Antonio Carrasco Juan, que fue en su estancia en Lanzarote coronel del aeródromo. Después es teniente general del Ejército del Aire, ha sido jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa y sobre todo, a nuestros efectos, es que es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Ya ha participado en este mismo ciclo y como la crisis de Ucrania permanece, pues hemos recurrido a él para que nos actualice la perspectiva que podemos llamar militar, utilizando un término solo, o como él ha titulado, nuevo paradigma geoestratégico y su repercusión en el futuro de la OTAN tras la cumbre de Madrid. Pues sin más preámbulo, Juan Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, don Francisco, y sean buenas tardes a todos. Y sean mis primeras palabras, como siempre, agradecimiento a cuantos hoy asisten a esta octava sesión telemática especial de la Academia Reflexión, Academia Abierta, que tiene por título algo así como Invasión de Ucrania, nuevo paradigma geoestratégico y su repercusión en el futuro de la OTAN tras la cumbre de Madrid. Claro, alguno pensará, pues, ¿cómo vamos a hablar de repercusión de futuro si todavía no se ha celebrado la cumbre? A lo largo de la charla, pues veremos que la situación actual en nuestro mundo y concretamente el tema de Ucrania, pues ha generado la necesidad de establecer un nuevo paradigma geoestratégico, que es cómo se mueve la OTAN desde su creación allá por el año 1949. Y que indudablemente a esta cumbre de Madrid, la 30ª cumbre de Madrid, se viene con los deberes hechos. No es producto de una noche loca, como decía un profesor mío cuando estaba haciendo el curso de Estado Mayor, sino que es el resultado ya de 2 años donde se han analizado los escenarios, donde se han visto cuáles pueden ser las amenazas y riesgos de futuro, pero todo mediatizado indudablemente por el tema de Ucrania. Hoy se cumplen ya 110 días de guerra desde que el 24 de febrero el presidente de Rusia ordenó la invasión de Ucrania. Una agresión que él mismo defendió muy cínicamente como una operación técnico-militar o una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. La OTAN advirtió con bastante tiempo y alertó de que el objetivo real de Putin no era solamente Ucrania, sino también era alterar la arquitectura de seguridad en Europa, como se ha visto posteriormente. Y hoy por hoy, tras 3 meses de guerra, tanto Rusia como Ucrania pierden, esto es la cruda realidad, y con ello perdemos todos. Según palabras de Miguel Ángel Fernández Palacio, embajador representante permanente de España en el Consejo Atlántico, el 24 de febrero de 2022 caducó definitivamente el paradigma estratégico vigente y asimismo la posguerra fría que había inaugurado la caída del muro de Berlín el 2 de octubre de 1989. 32 años, 3 meses y 5 días en que creímos que el mundo había cambiado para siempre. Lo que no consiguió indudablemente ni el 11S, ni la denominada guerra contra el terror, ni la invasión de Georgia, ni siquiera la invasión de Crimea, lo ha conseguido la guerra en Ucrania. A la tercera fue la vencida, Abjasia y Osetia primero, posteriormente Crimea y el Donbass, y ahora Ucrania. ¿Qué es lo que nos espera? No lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente se parece mucho a una combinación de guerra clásica y guerra fría con intereses de Rusia muy asertivos desde el punto de vista de seguir el sueño dorado de reunificar todo lo que era el Imperio Ruso, la URSS, y volver a los estamentos, a los parámetros iniciales. A finales de este mes de junio de 2022 se va a celebrar la Cumbre de Madrid y durante esos 2 días la capital de España será centro de atención internacional en una cita en la que los líderes de los países que representan la mitad del PIB mundial y que conforman la alianza político-militar más relevante del globo tratarán en esta 30ª cumbre aliada el futuro a medio y largo plazo de la alianza. Futuro que se va a ver afectado en definición, configuración y alcance por lo que actualmente está pasando en Ucrania.
Se va a pretender, y creo que se logrará, que de esta cumbre salga una OTAN más política, más fuerte militarmente y más global, capaz de formular respuestas adecuadas a las amenazas y retos, y que los aliados tienen planteado a estas alturas del siglo XXI, e indudablemente que la Unión Europea ha hecho los deberes durante este tiempo, desgraciadamente, cuando se ha visto el lobo aparecer y no mucho antes, como ya se estaba requiriendo desde muchísimos años. A ver si pasa esto. Ahí está. En los próximos minutos hablaré sobre los tiempos que estamos viviendo y cómo todo ello está dando paso a un nuevo paradigma geoestratégico. La invasión de Ucrania está afectando en muchos ámbitos de manera global. No es un conflicto limitado por extensión y armamentos, por estrategias militares, todo lo contrario. Las repercusiones de esta guerra y los posicionamientos derivados afectan a la economía de los países, al orden establecido, a los temas energéticos, a los mercados, a las bolsas, con toda una gama de repercusiones muy preocupante y en riesgos evidentes. La OTAN va a celebrar lo que sin duda será la más importante cumbre aliada de los últimos años por razones muy significativas, tanto por el momento en que se produce, con Ucrania en la pantalla siempre, por contenidos, por apuestas estratégicas, por identificación de rutas y amenazas y por la necesidad de marcar líneas claras para el futuro. En dicha cumbre se tratarán las decisiones de la iniciativa NATO 2030 y el nuevo concepto estratégico. Oye, bajo. Bien. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, estupendo. Bien. Por favor, un segundo. Sí. Quedan algunos sin cerrar el micro. Por favor, cerréis el micro. Sigue, continúa, Juan Antonio. Sí. Un paradigma se puede definir como un conjunto de estereotipos que prevalecen en la conducta de un grupo social o en una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. En alguna ocasión he comentado que desde hace una década vivimos tiempos denominados de incertidumbres y motivados por riesgos y amenazas que se producen en nuestros entornos. Los fundamentos del sistema internacional, que durante muchos años ha garantizado paz, seguridad y bienestar, se han cuestionado con una serie de acciones, bien riesgos, bien conflictos, bien amenazas, que desatan alarmas amplias y indudablemente preocupaciones evidentes de futuro en nuestras sociedades. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos apreciar en nuestro día a día un entorno global nada gratificante, desde luego, de todo punto de vista. Se ve una inestabilidad en el norte de África y Oriente Medio, y aquí hago mención especial que la inestabilidad en el norte de África y las amenazas crecientes de terrorismo del Sahel las tenemos en la frontera, lo cual es muy preocupante. Hay ataques híbridos y cibernéticos, la guerra de Ucrania y la desinformación y la fake news es un ejemplo evidente que día a día machaca todas las informaciones en el mundo, proliferación nuclear, cambios climáticos, tecnologías emergentes y disruptivas que implicarán aceleración de tendencias y dinámicas muy globales, una China más confiada y poderosa con su rol y que cuestiona el equilibrio de poder clásico. Hace unos días Biden dijo que China es el único competidor potencialmente capaz de plantear un desafío sostenido en el tiempo a un orden internacional estable y abierto. Es verdad que China, por tanto, es seguramente el principal desafío sistémico para la comunidad transatlántica y que, por supuesto, China irrumpe por primera vez en la agenda de la OTAN en la cumbre de Londres de 2019 y se va a ver indudablemente esta nación y lo que está produciendo en la próxima cumbre de Madrid el 29 y el 30 de junio. Y por último, una Rusia con una renovada asertividad. Yo ahora mismo no quiero, como ya hablamos de Ucrania, y sé que posteriormente va a haber una reflexión acerca del nuevo panorama geoestratégico y lo que se está produciendo en Ucrania, me voy a ceñir en mi presentación a lo que es por qué la necesidad de un nuevo paradigma estratégico y cómo eso se refleja en la futura OTAN y, por supuesto, se va a reflejar en la cumbre de Madrid. Ucrania ha acabado indudablemente con todo el paradigma de seguridad global y por extensión con la arquitectura de seguridad y defensa europea, tal y como fue concebida tras la desaparición de la Unión Soviética.
las percepciones de seguridad y defensa europea, tal y como fue concebida tras la desaparición de la Unión Soviética, las percepciones de seguridad, bienestar, equilibrio y crecimiento económico, confianza en los soportes energéticos, confianza en los mercados, etcétera, han implicado que casi sin darnos cuenta todos estos problemas que nos han ido surgiendo y de los cuales la prensa, la comunidad, la radio, la televisión se hace testigo todos los días, pues hayamos a definir sin quererlo cómo será el nuevo paradigma, en qué pilares se asentará y qué valores querrá proyectar. Y todo ello mediatizado por una combinación de elementos que no van a facilitar precisamente esta tarea. Hoy por hoy, este panorama internacional se contempla que las amenazas de ayer conviven con las de hoy. Los actores estatales conviven con los no estatales. El mundo analógico convive con lo digital. Las acciones cinéticas conviven con las cibernéticas. Lo híbrido convive con lo concreto. Lo convencional convive con lo nuclear. Los parámetros del conflicto del siglo XX con los del siglo XXI. Y luego una aparición de un nuevo terrorismo con aspiraciones territoriales equipado con alta tecnología para la obtención de sus objetivos. Y para añadir complicación a esta interesante ecuación estratégica hay que tener en cuenta la revolución que trae consigo las nuevas tecnologías emergentes y disruptivas, como las que marco ahí en la transparencia, como es la inteligencia artificial, el 5G, el Internet de las cosas, el Big Data, la computación cuántica, los sistemas de armas hipersónicos, las nuevas tecnologías de misiles, los sistemas autónomos de arma y los sistemas de sistemas, el espacio y la biotecnología. Y hago señalo muy fuerte el tema del espacio y el ultraespacio, porque ahí se está cociendo todo el futuro geoestratégico de nuestro mundo en un plazo muy breve. Indudablemente todo ello conformando un conflicto que forzosamente, cuando aparezca, será multidominio. Habrá nuevos dominios operacionales como el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Tienen la característica de multirregión y multiactor, como se está viendo hoy por hoy en lo que se refiere al conflicto de Rusia y Ucrania. La OTAN ha cumplido ya 73 años desde el 4 de abril de 1949, cuando se reflejó el Tratado del Atlántico Norte, firmado en esa misma fecha y que dio origen a la OTAN. Desde siempre se ha dicho que la OTAN es un sistema de defensa colectiva, es interesante, tiene su área política, pero es un sistema de defensa colectiva y que lo conforman actualmente 30 Estados miembros. Posiblemente no en un espacio de tiempo muy largo, pues tengamos dos más, Finlandia y Suecia. Además de eso, la OTAN dispone de 21 Estados no miembros que colaboran con la misma dentro del programa de la Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. Por lo tanto, la OTAN ha cumplido esos 73 años de historia y de hecho. Y se ha dicho en muchos escenarios y muchas veces no muy afortunadamente, no solamente por las declaraciones, sino también por quién las formulabas, que la OTAN está en una tercera edad o en una segunda juventud o en muerte cerebral. No voy a decir quién fue el autor porque todos creo que lo tenemos en la memoria muy reciente. Y también que la OTAN es un compendio de paradojas. ¿Y paradojas por qué? Pues porque, aunque nació con un perfil militar, la OTAN se presenta como una alianza eminentemente política, a que ha sobrevivido a una guerra fría, a la caída del comunismo soviético y en estos últimos 25 años postbipolares, tan complicados de entender, pues ha sobrevivido a todos los conflictos y las amenazas y todo lo que ha sucedido en este mundo nuestro tan particular. La segunda paradoja de la OTAN, y que se encuentra en el texto fundamental del Tratado de Washington, bien, parece que ha cumplido su función como tratado internacional de una manera satisfactoria. Sí que han cambiado aspectos tales como las estructuras operativas militares de la OTAN, el número de miembros y otras estructuras complementarias, pero la paradoja real está en el detalle del campo geográfico de su aplicación. Inicialmente es el Atlántico al norte del trópico de Cáncer, pero claro, o del trópico de Cáncer, pero la realidad es que en ningún momento el tratado habla de meridianos, lo cual pues no parece que pone límites de actuación de la OTAN hacia Oriente. Se pueden sacar conclusiones. Hay una tercera paradoja, se puede decir que la OTAN funcionó sobre la base de no entrar nunca en operaciones. De hecho, nunca ninguna operación, pero la disuasión funcionó
Y esto fue así porque entró en operaciones hasta el año 1991, precisamente porque la disuasión funcionó. Pero a partir de esa fecha, de desaparecida la Unión Soviética, la OTAN ha entrado en operaciones reales, tales como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y la piratería en aguas de Somalia. Y la cuarta paradoja, que la OTAN ganó la Guerra Fría, pocos lo dudan, pero quedó, y muchos dicen que quedó tan desorientada estratégicamente al desaparecer su enemigo frontal, que desde entonces está completamente desnortada. Y esto, claro, tiene muchas respuestas y muchos análisis. ¿Está la OTAN desorientada estratégicamente? Yo creo que no, porque la OTAN funciona y tiene margen de sobra con los conceptos estratégicos, que luego hablaré de ellos, desde su comienzo. Lo que sucede es que ¿quién puede hablar de lo que va a suceder dentro de 2, 3, 4, 5 años en este mundo de hoy día? Es indudablemente que la desorientación estratégica de la OTAN, de la que hablan mucho, es una peculiar visión del mundo en que vive y que el escenario de una guerra real con Rusia está totalmente excluido. Y además, los artículos 5 y 6 son taxativos. Mientras que no hay una amenaza o ataque militar contra un Estado miembro, la OTAN no puede responder. Y ahí tenemos el caso de Ucrania, de cómo la OTAN tiene que mantener una postura de diplomacia, de disuasión, etcétera, etcétera, tocando otros temas y buscando la conexión de todos los países para crear un frente común ante la invasión en Ucrania. Siempre hay que analizar un documento esencial de la doctrina OTAN, el llamado concepto estratégico, que la OTAN produce con el fin de fijar su posición en el mundo, así como las diferentes hipótesis con las que puede verse enfrentada. Bien, también se ha hablado de que la relación transatlántica se ha visto durante los últimos años muy debilitada, e indudablemente también por las aseveraciones, comentarios, etcétera, etcétera, de determinados dirigentes que han olvidado lo que realmente es este mundo y cómo funciona o cómo debe funcionar, y han realizado aseveraciones muy crudas que indudablemente se han tenido que digerir y tratar dentro de la OTAN con toda la paciencia del mundo, porque realmente la relación transatlántica sigue siendo decisiva para que Estados Unidos y para Europa puedan seguir en la línea de cooperación, coordinación y defensa colectiva. En realidad es la gran plataforma de concertación entre las dos orillas del Atlántico. Bueno, desde la guerra, desde el año 1949 hasta hoy, la OTAN ha aprobado 7 conceptos estratégicos. Siempre han sido en función de los acontecimientos del momento o como consecuencia de las lecciones aprendidas en esos acontecimientos. Se elabora, se difunde con el fin de fijar su posición en el mundo, así como las diferentes hipótesis, como he dicho antes, con que la OTAN puede verse enfrentada. Es el documento más importante de la organización, así se ha establecido siempre y así siempre se ha estudiado, y solamente está por debajo del mismo Tratado Fundacional de Washington. Desde 1949 hasta hoy, la OTAN ha aprobado 7 conceptos estratégicos, los 4 primeros durante la Guerra Fría, donde se hablaba de disuasión como término fundamental y posteriormente se pasó a la defensa colectiva, y a partir de 1991, que termina el periodo de Guerra Fría y hasta hoy, pues se han emitido otros 3 conceptos estratégicos, el último aprobado en la Cumbre de Lisboa del año 2010. Voy a hacer una mención, por situarnos un poco, de qué es lo que lleva detrás la OTAN durante estos 73 años, para ver que la situación no es tan fácil como se discute y que indudablemente la OTAN siempre ha estado ahí. Y al mismo tiempo la necesidad que tiene de la OTAN de esa brújula estratégica europea, de esa conexión, de esa coordinación de futuro, por muchas razones. Entre ellas, pues hacer frente a la falta o al ataque de los valores sobre los cuales se fundó la OTAN. El primer concepto estratégico para la defensa de la zona del Atlántico Norte se llevó a cabo el 7 de enero de 1950. En él, la alianza definía como misión principal la de disuadir la agresión y solo actuar militarmente si la disuasión fallaba y era atacada. En aquel momento, la disuasión solamente podía basarse en las armas nucleares, que compensaba la inferioridad numérica en términos convencionales con respecto a la URSS. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el potencial en armas convencionales de la URSS pues, era altísimo, sigue siendo altísimo actualmente, de ahí que ya con 20.000 bajas pues, actualmente en la invasión de Ucrania por 10.000 de Ucrania en estos choques
estos 110 días, con la pérdida de un número considerable, casi un 75% de vehículos acorazados, tanques, etcétera, etcétera, pues sigue adelante y permanece detrás siempre esa amenaza nuclear que, bueno, que permanece desde el año 1949, ha pasado por muchos ciclos y posiblemente pues, pasará, pero como un medio bueno, aquí estamos y nada más, no con la intención de llevarla a cabo. Y hablaré porque el tema es lo siguiente. El año 1952, el 3 de diciembre, pues se llevó a cabo el concepto estratégico para la defensa del área Atlántico Norte y se creó la sede suprema de las potencias aliadas de Europa. Aquí los americanos y los europeos se dieron cuenta de que Europa Occidental tenía un país dividido por líneas ideológicas y curiosamente el 25 de junio de 1950 todos recordamos que Corea del Norte, ayudada por Rusia, invadió Corea del Sur. Hay que sacar conclusiones. Lo que sí que en aquella época se pensaba es que esa división ideológica podía convertirse en el próximo objetivo de los soviéticos. Y además los soviéticos presentaron la nota de Stalin, en donde había una propuesta de reunificación de Alemania y la retirada de las 4 potencias ocupantes a condición de la neutralización del país. El canciller alemán Konrad Adenauer la rechazó porque creo yo que muy sabiamente pensó que neutralización significa sovietización. Y algo parecido hay cuando hablamos de arriba, de Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera. Este segundo concepto respetaba los principios básicos del primero, actualizaba su orientación geoestratégica y hacía una incorporación de dos nuevos miembros y los cambios organizativos acometidos, 2 nuevos miembros que luego trajeron bastantes problemas, como todos reconocemos, que eran Grecia y Turquía. El tercer concepto estratégico general para la defensa del área de la OTAN se publicó en 1957. Aquí el mayor interés en el uso de las armas nucleares mediante la integración completa de la política nuclear en la estrategia de la OTAN se reflejó de una manera muy alta, con la idea de aumentar eficacia sin tener que gastar más en defensa. Pero la línea general del concepto estratégico era la represalia masiva. La OTAN no aceptaba, dado su inferioridad con capacidades militares convencionales, el concepto de guerra limitada con la URSS. Y la única manera de disuadir era tratar o señalar que estaba dispuesta a la represalia masiva. El cuarto concepto estratégico general para la defensa de la organización del área de organización del Tratado Atlántico Norte se desarrolló el 16 de enero de 1968 y aquí se cuestionó de una manera muy importante lo que era el tema de la represalia masiva. La Unión Soviética a estas alturas ya había desarrollado una extraordinaria capacidad nuclear, incluida su capacidad de misiles balísticos, y la disuasión basada en el equilibrio nuclear pasó a denominarse destrucción mutuamente asegurada, lo cual no tranquilizaba nada el tema. Por lo tanto, desde la Casa Blanca y el presidente Kennedy comenzó a defender una postura no nuclear más fuerte para la OTAN y la necesidad de desarrollar una estrategia de respuesta flexible, como fue la que se llevó adelante. Después de la caída del muro de Berlín y durante el tiempo de la posguerra fría a la que he hecho mención anteriormente, pues han aparecido 3 nuevos conceptos. El concepto del quinto, el concepto estratégico de alianza, que se aprobó en la Cumbre de Roma en noviembre de 1991, con un enfoque amplio de seguridad a través del diálogo, la cooperación y el mantenimiento de las capacidades de defensa colectiva. Este indudablemente marcó un hito durante esta época, porque ya se abrió la OTAN a buscar esa defensa colectiva, ese diálogo y el mantenimiento de las capacidades con el auxilio de todos los aliados y no particularmente penalizadas en 2 países. Este sexto concepto estratégico, la transformación del concepto de defensa colectiva para la seguridad compartida, se aprobó en el año 1999 y la idea era que la OTAN debía desempeñar un papel más activo en las operaciones de gestión de crisis, incluso si la zona de intervención estaba fuera del área del Tratado Atlántico Norte y la operación no implicaba compromisos de defensa colectiva, es decir, operaciones en artículo 5. El nuevo concepto estratégico proponía mantener una combinación adecuada de fuerzas nucleares y convencionales con base en Europa. Y las tareas de seguridad fundamentales de una OTAN que no se considera adversario de ningún país eran la seguridad mediante la resolución pacífica de conflictos, la consulta, la disuasión y la defensa, la gestión de crisis y la asociación, o lo que se denominó en su momento el partenariado.
Y por último, la cumbre de Lisboa pues, elaboró el último concepto que nos ha traído hasta nuestros días, que ha permanecido hasta nuestros días, el concepto estratégico para defensa y seguridad de los miembros de la OTAN, el compromiso activo, defensa moderna, que dice que la necesidad de respuesta ante ataques terroristas como el septiembre de 2001 en los Estados Unidos ha obligado a la alianza a abordar cambios sustanciales en su estrategia, de manera que refleje un entorno de seguridad que ya no se limita geográficamente a Europa, ya estamos hablando más allá. Junto con la tradicional defensa colectiva, la OTAN incorporó los conceptos de gestión de crisis, empleo de herramientas políticas y militares para gestionarla antes de que se convirtiera en conflicto, detener los conflictos en curso que afectaban a la seguridad de la alianza y ayudar a controlar la estabilidad en situaciones posteriores a un conflicto. Y por otro lado, la seguridad cooperativa, que era la estabilidad que se había estudiado y analizado, que la estabilidad de los países fronterizos a los de la OTAN les ofrecía las posibilidades de alternabilidad fundamentalmente en los campos de control de armamento, no proliferación y el desarme, manteniendo la puerta abierta al ingreso a la alianza siempre que fueran países europeos democráticos y que emplearan los estándares OTAN. Bueno, con esto pasa un tiempo, estamos en la cumbre de Gales, incrementos de fuerza de respuesta de la OTAN, se crea una fuerza de respuesta, creación de una fuerza conjunta de alta disponibilidad, se activa un cuartel general en Bucarest y se elabora y se difunde el tan cacareado compromiso de aumento del gasto de defensa al 2% y la OTAN de 360 grados, que es fundamental. ¿Por qué ha sido necesario forzar la estructura, los eslabones de interiores de la alianza para un nuevo concepto estratégico que sustituya al de Lisboa? Pues sencillamente pues la primera característica es temporalidad. 12 años después de la aprobación de un concepto estratégico, pues el mundo ha cambiado mucho. De hecho, todos vemos que entre 2010 y 2022, pues el panorama estratégico ha cambiado, se ha implicado en amenazas y desafíos de diversa naturaleza, se han reforzado las capacidades militares y luego además pues existe un nivel, entre comillas, de resiliencia de nuestras sociedades. Pero además es fundamental para que este nuevo concepto se pueda adaptarse al nuevo panorama geoestratégico, producto de aceleración y naturaleza de la historia que vivimos. Y en esto tenemos otra vez el tema de Ucrania. Todos pensábamos, y yo particularmente mantenía la fe de que la invasión no se produjera, habida cuenta de que como militar sé lo que viene detrás y lo que podría significar en el entorno internacional una invasión y una respuesta de ese entorno internacional y una serie de medidas y de acciones para parar a Rusia. Y bueno, pues indudablemente esto iba a correr a una velocidad endiablada a lo que se ha producido y las situaciones que estamos viendo en el día a día. Pero todo lo anterior que he hablado de conceptos estratégicos, líneas de acción, etcétera, etcétera, todo, insisto, se definen o se encuentra dentro de los valores que el Tratado de Washington en el año 1949 estableció, que era la democracia, las libertades individuales, el imperio de la ley. Bueno, pues desde hace ya más de 2 años, los aliados estamos embarcados en un proceso profundo de transformación que va a culminar en la capital de España, la Cumbre de Madrid, los días 29 y 30 de este mes. Realmente la Cumbre de Bruselas, en su momento, fue el primer paso firme en la adaptación de alianza al nuevo y desafiante panorama estratégico global. ¿Quién iba a hablar entonces, o quién me puede preguntar? Bueno, y en ese momento se hablaba ya de Ucrania, indudablemente. Indudablemente, en 2014 ya tuvimos los acontecimientos en Ucrania y esto se veía venir. Y además existe una doctrina que ya en su momento un estratega alemán, Carl Schmitt, habló sobre lo que eran las potencias hegemónicas y todo lo que lleva de ello y la no injerencia de potencias económicas en las áreas de influencia de la otra potencia económica. Y además que las potencias económicas se tenían que hablar entre ellas, no se tenían que hablar ni a través, como hemos visto ahora, de la OTAN o de la Unión Europea, sino en grandes potencias. Bueno, el concepto, hubo una fuerza y un aviso por parte del secretario general de Jens Stoltenberg para que en dicha cumbre, y reforzó indudablemente esto con muchos argumentos, lograr que los líderes aliados prolongasen su manual de instrucciones para la nueva OTAN, lo que se llama la iniciativa NATO 2030.
Esto se habló en la reunión de Londres de diciembre de 2019 y el concepto estratégico, debo decir, este concepto estratégico que seguramente adoptará la Cumbre de Madrid y en el cual el presente conflicto de Ucrania tiene un papel preponderante, este concepto estratégico no es sino uno de los vectores del paquete de decisiones de la iniciativa NATO 2030. Desde septiembre de 2021 se ha llevado un proceso de trabajo muy acelerado, donde ha habido un proceso de consultas en la que han tomado parte multitud de actores, por parte de los aliados y a nivel de ministros, los embajadores representantes permanentes, y luego además se ha abierto una ventana a los think tanks y a exponentes de la sociedad civil de diferentes niveles para que aportaran sus ideas y sus propuestas para lo que tenía que ser la OTAN del futuro dentro de este panorama que tenemos actualmente. Junto al concepto estratégico, que es uno de los vectores, como he dicho antes, del paquete de decisiones NATO 2030, los líderes de la alianza aprobarán el resto de vectores del paquete. 8 ámbitos a través de los que los jefes de Estado y Gobierno pretenden perfilar qué tipo de alianza quieren para las próximas décadas. El primer vector es incrementar las consultas políticas y la coordinación entre aliados. Desde el respeto y al principio el respeto al principio del consenso y explorando nuevos ámbitos de discusión, así como nuevos formatos para llevar a cabo al mismo tiempo que se refuerzan ya los ya existentes. En realidad, lo que se busca es una interacción política permanente y, sobre todo, profunda en todos los sentidos y una implicación a todos los niveles. El segundo vector es reforzar la disuasión y la defensa. La implementación de los planes para el fortalecimiento de la postura de disuasión y defensa y la modernización de la estructura de fuerzas a medio y largo plazo. Aquí lanzo otra reflexión que durante estos días que estaba preparando la charla, pues me venía a la memoria que eran los equivocados que han estado muchos sectores y aquellos que querían la necesidad de rebajar la postura de disuasión y defensa en un mundo como el que se estaba perfilando. Bueno, ahora la realidad es otra. Hemos comprobado, y casi lo puedo decirlo en nuestras propias carnes, lo que significa la invasión y sus repercusiones a nivel mundial y cuánto estaban equivocados en todos los sentidos quienes no son profetas ni en su propia tierra. El tercer vector es reforzar la resiliencia. Las nuevas amenazas exigen nuevas respuestas de las administraciones en su conjunto. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo con nuestra política, con nuestro día a día y por extensión de las sociedades. Solo las sociedades resilientes serán capaces de presentar oposición a amenazas que se cuelan por los pasillos de las viviendas de nuestros conciudadanos. Y esta es la realidad de hoy día. Esto es así y lo estamos viendo continuamente. El cuarto vector, mantener la ventaja tecnológica. En el ámbito de la seguridad, con el compromiso de impulsar el desarrollo y adopción de soluciones tecnológicas para necesidades militares, destacando la constitución de un acelerador de la innovación de defensa. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo? Innovación de nuestra industria en el área de defensa, porque innovación significa propiedad y el know-how. Y esto es importantísimo a la hora de esas estrategias industriales. El quinto vector, apoyar el sistema internacional basado en normas. El compromiso de la OTAN a desempeñar su papel en la preservación del orden internacional basado en reglas. Fundamentalmente, la coordinación y la cooperación con una serie de actores internacionales, de manera especial con la Unión Europea, pero igualmente con una serie de socios tanto de los espacios geográficos vecinos como de áreas más alejadas del globo. El sexto vector es impulsar el entrenamiento y desarrollo de capacidades de los socios. Esto es muy importante porque contribuir al refuerzo de las capacidades de los socios vecinos es incrementar nuestra seguridad. Y nuestra seguridad solo está garantizada si nuestros socios vecinos también lo están. No nos podemos proteger con muros. Hay que protegerse con valores en casa y fuera de casa. Y con formación militar también para nuestros socios. Esto es un tema que la Alianza ya lleva realizando durante mucho tiempo, pero con poco éxito y en pocos países. El séptimo vector es combatir, mantener y adaptarse al impacto del cambio climático en nuestra seguridad, algo que la Alianza ha tomado en primera línea. Agenda de cambio climático y seguridad y desarrollo de acciones que sin afectar a la seguridad de las tropas ni a la efectividad de la postura de seguridad y defensa
permitan un mejor conocimiento de los efectos del cambio climático en la seguridad y guía las acciones que lleva a cabo la organización. Y por último, aprobar un nuevo concepto estratégico, que es de lo que estaba hablando hasta este momento. Pero mira por dónde, pues hay otro importantísimo que ha aparecido en estos 2 años de vida de la Alianza y que surgió en aquella cumbre donde se solicitó el 2% de aportación de los países a la misma. El elemento atravesado de los 8 vectores anteriores se encuentra en el análisis de las necesidades de recursos que la Alianza tendrá en los próximos años. El trabajo enmarcará decisiones que deben adoptarse para el presupuesto civil, como para el militar, y la inversión en la organización. Es lo que se conoce como la financiación común de la Alianza, que no se debe confundir en momento alguno con las inversiones nacionales en defensa. Bien, voy terminando. Me parece que aquí, vamos a ver si consigo. La cumbre que se celebrará en Madrid los próximos días 29 y 30 de junio será una de las más importantes de la historia aliada. Es innegable, ya lo veremos y se verterán ríos de tinta hablando de este tema en las próximas fechas. El concepto estratégico que se apruebe señalará sin ningún género de dudas un reajuste importante en las prioridades estratégicas de la Alianza, en una época marcada por el retorno de la rivalidad sistémica y el auge de amenazas globales. Lo tenemos ahí al lado. Va para Rusia en Ucrania, se va a contentar con el pasillo hasta Crimea, seguirá hasta Odessa y el resto de las repúblicas que se extinguieron y hasta dónde llega y dónde están las amenazas y a quién amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Este nuevo concepto deberá reflejar una cultura estratégica basada en intereses comunes. Debe reforzar el vínculo transatlántico, debilitado en los últimos años. Lo he dicho antes, que muchas veces por culpa de dirigentes que no han sabido comunicar, no han sabido moverse en este entorno y que se han mirado mucho el ombligo en vez de mirar el ombligo del mundo, que es lo importante. Deberá servir para aumentar la capacidad operativa de los aliados. Y luego, por supuesto, un compromiso solidario de la defensa colectiva que implica, a su vez, que la sociedad pueda ver una prueba de utilidad y credibilidad en una organización como la OTAN o en la Unión Europea con su brújula estratégica o en la OSCE, etcétera, etcétera. La relevancia de la idea de una comunidad transatlántica o un occidente político ampliamente concebido, que contemple los vínculos con África y América Latina. Señores, los estamos olvidando. Sobre todo porque debemos tener en cuenta lo que están haciendo nuestros competidores estratégicos en dichas regiones. La OTAN debe prestar mayor atención a la necesidad de reforzar los vínculos con las regiones que constituyen la retaguardia geopolítica de Europa, de América del Norte, pero también con democracias como Japón, Australia, India o Corea del Sur. Señalar que la ventaja futura de la Alianza se basará en la forma que está desarrollando un enfoque holístico y global y aprovechar las combinaciones o que la manera de aprovechar las combinaciones entre los diferentes ámbitos de actuación. Y por último, reiterar la inversión en la capacidad de comunicación estratégica de nuestros países, que hoy por hoy se hace muy interesante, muy importante y que será fundamental para que se nos oiga, para que se transmitan nuestros valores y sobre todo para saber lo que está ocurriendo en todo. Bueno, aquí me despido y ya me abro a las preguntas con una reflexión que he realizado en estos últimos días sobre el panorama estratégico o el nuevo panorama geoestratégico, en qué y por qué tiene que seguir en ese desarrollo de actualización, de soporte y sobre todo de influencia y de apoyo de todos los países occidentales. La paz y la seguridad no es cuestión de demagogias. A veces las demagogias hablan sobre la paz y la seguridad y con comentarios nada afortunados. Ha dicho la policía que yo había hecho no sé qué, ¿verdad? Son fruto de pues objetivos estos han estratégicos, reclamado a la UBI, de responsabilidades férreas y compartidas, de sociedades fuertes, unidas y con voluntades convencidas, de que son bienes y realidades que necesitan del esfuerzo de todos, que permiten desarrollo y riqueza, respeto y disuasión. En un mundo de evolución constante con incertidumbres palpables, es muy fácil acomodarse, dejarse llevar por rumbo incierto.
pero la paz y la seguridad exigen consigues que del diario soporte, y la porque subes. sin ellos se camina en la fragilidad, No, en la división y en el olvido, Machado. y se aboca a dependencias temporales que impactan tarde o temprano en los futuros de los pueblos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues ya estoy preparado y listo para responder cuantas preguntas surjan y bueno, pues contestaré en todo lo que pueda con sumo gusto. Muy bien, Juan Antonio. Pues Gracias. nada, enhorabuena. Muchas gracias por la exposición, por habernos dejado las dos ideas claves de paradigma geoestratégico de la OTAN y de la noción de los conceptos en los diferentes momentos de cumbres, por la expresión de los elementos formales de la OTAN en su historia y en sus concreciones, y también por los avances que has hecho de tus juicios personales, que son muy de agradecer al lado de los aspectos propiamente formales, como digo, ¿no? Bien, pues abrimos el coloquio, pero le debo dar la palabra en primer lugar a Felipe Bermúdez, porque al principio, antes de que empezáramos la reunión, pues ya había intentado hacer una primera observación. Felipe. Bueno, muchas gracias. Saludos. No, yo le había preguntado a Juan Antonio algo que hablamos un poco de manera informal y efectivamente puede servir para empezar un poco al diálogo. Bueno, en primer lugar te agradecido la exposición muy buena que ha hecho Juan Antonio. La pregunta era si que él, desde el punto de vista como conoce bastante técnicamente todos estos asuntos, si él creía o pensaba que la guerra de Ucrania, la invasión, iba a terminar pronto o iba a ser algo prolongado en el tiempo. Esa era la cuestión, ¿no? Sí, muchas gracias, Felipe. Mira, en un principio, desde el punto de vista de un análisis estrictamente militar y quizás pues con la idea de que se estaba la potencia que se estaba enfrentando a un país como Ucrania, pues daba lugar a que todos pensáramos que iba a ser un paseo militar, hablando claramente. Claro, el tema está que cuando un país se defiende su supervivencia, sus valores, su futuro, y sobre todo cuando ese país conoce al otro tan bien como lo conoce Ucrania a Rusia, pues indudablemente no se iba a dejar planchar la oreja tan fácilmente. Y además, creo que la comunidad internacional, en este caso, no como en otros casos, pues ha reaccionado muy certeramente en el sentido de decir, oye, cuidado que todo esto tiene un límite y que si tú nos pones tus problemas en la puerta de nuestras fronteras, nuestra seguridad depende de esa falta de seguridad o de esos ataques que tú nos estás produciendo. Por lo tanto, esta reacción de Occidente no estaba muy metida como una hipótesis en el planeamiento de las operaciones que ha hecho una Rusia acostumbrada a manejarse en escenarios como Chechenia, como Siria, con toda suerte bueno, pues de armamentos prohibidos la mayor parte de ellos y además con un avance, con unas ventajas tecnológicas en los últimos años muy fuerte. Pero la realidad es que, como le pasó en Afganistán, y yo fui testigo durante mi estancia en Afganistán, Rusia dejó allí muchos de sus soldados, muchos de sus materiales y se marchó con el rabo entre las piernas. Y bueno, era una guerra de guerrillas. Aquí se ha encontrado con otro escenario completamente diferente. La cuestión es que todos los analistas ahora mismo piensan que esto va a ser una guerra de desgaste, que llegará a su final por un desgaste de ambas partes, pero que Rusia, que ha estado luchando todos estos años por recuperar el orgullo perdido que tenía, pues no se va a ir tan de rositas y va a querer presentar ante su sociedad pues lo que es una victoria militar. Una victoria militar que el día de mañana la historia pondrá en su sitio. Muy bien. A ver, Luis, no sé quién es. Hola, buenas tardes. Me gustaría que te presentaras un poco más.
Que Pues sepamos buenas quién. tardes, yo me llamo Luis Rego, fui brigada especialista del Ejército del Aire en el Escuadrón de Vigilancia de la número 22 en la Peña del Chachenaría y conocí al actual vuecencia, al señor Juan Antonio Carrasco, siendo jefe del Aeródromo Militar de Lanzarote. Y entonces, para ser ya concreto del todo, quién soy. Entonces, yo creo que es bien fácil, mi general, cuándo va a terminar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y es cuando termine el gran reinicio del gran reseteo económico, como lo afirma, por ejemplo, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial y miembro destacado del Club Bilderberger, como es el señor Klaus Schwab, ¿no? Entonces, esto es así, la economía está incidiendo en la economía de una forma bárbara en cuanto al IPC, en cuanto a la inflación, y con cifras pues desconocidas de hace 30 años. Yo creo sinceramente que va a terminar este conflicto cuando ya ese gran reinicio económico, y no es un tema conspiranoico, repito, sino porque está en un libro del señor Klaus Schwab, ¿verdad?, terminará este conflicto. Sí que me llama la atención y desconocía el hecho de que la Agenda 2030, pues en fin, no me había fijado yo en este asunto de que la defensa conjunta, en este caso de la OTAN, formaba parte de uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030. No se podía quedar sin castañuelas el mejor bailador, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar sinceramente al señor general, ¿verdad? Porque todos conocemos, los que estamos un poco en la información, como por ejemplo, y hago un antecedente y para comprenderlo mejor, como por ejemplo meses antes de iniciarse, de declarar la OMS la pandemia de la actual COVID-19, meses antes, pues por ejemplo el señor Klaus Schwab, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates y la élite mundial se daba cita en un ejercicio de, ¿cómo le llaman? No recuerdo el nombre ahora, pues un ejercicio de simulación de pandemia en la Universidad Johns Hopkins de Nueva York. Y bueno, estamos comprobando cómo todo lo que allí se dijo en ese simulacro se ha venido cumpliendo en la realidad. Y la pregunta es, ¿usted cree que esto es casual o es causal? Porque, por ejemplo, usted no debe desconocer que la RAND Corporation, en un informe del año 2019, donde, por ejemplo, también es copatrocinador el señor Bill y Melinda Gates, como no, el primer socio de la OMS hoy por hoy, pues bueno, pues en el informe de RAND Corporation 2019, pues es un calco exacto de la situación de lo que está pasando. Este informe figura en la propia página web de la RAND Corporation y se llama Overextending un balance Rusia, lo que es sobreextender el desequilibrio a Rusia. Y estamos viendo que está ocurriendo exactamente igual que con el Event 201 de Nueva York. ¿Usted cree que es casual o no es casual? Porque hay que recordar, y termino, como dijo el general Clausewitz, que en política nada ocurre por casualidad, y me voy a corregir. Si sucede algo es porque ha sido debidamente planificado para que así sea. Esta es una cita de John Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? 4 veces presidente de Estados Unidos. Y sí, la de Clausewitz es que la política no es más que la guerra, no es más que la continuación de la política por otros medios. Cita resumida. Muchas gracias, mi vuecencia, mi general, y encantado de esta charla instructiva que tomaré bien nota de ella. Gracias, buenas tardes, adiós. Gracias, Luis Rego. Mira, a toro pasado es fácil ver las cosas. El tema de la invasión de Ucrania, el tema de los acontecimientos de Ucrania, el tema de lo que era el Imperio Ruso, Bielorrusia, Ucrania, la URSS, la Unión Soviética, en definitiva, marcaba ya ideas muy fundamentales de lo que podía ser el futuro. Y de hecho, cuando se lleva a cabo un concepto estratégico o un análisis de factores de riesgo y amenazas de futuro, pues indudablemente todo ello es una concatenación de ideas, de hipótesis, y siempre se suele manejar las más peligrosas y las que son más posibles, porque esto es así en todo proceso de planeamiento. Cuando hablamos de la simulación de pandemias y tal, bueno, yo debo decir que la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 pues hablaba ya del tema de pandemia, que durante los años 2012 del 2012 al 2017 pues se elaboraron una serie de acciones y de desarrollos médicos y para tratar precisamente lo que podían ser esas pandemias, y hablo concretamente del ébola.
En fin, que todo esto, cuando uno está metido en el ajo y está viendo estas cosas y está atento a lo que se cuece en los salones de análisis del mundo, pues se da cuenta que efectivamente las cosas suceden, y las cosas tienen un proceso para realizarlo. Que la situación económica está golpeando al mundo y que indudablemente uno de los temas para parar o para que la guerra termine cuanto antes es la económica, estoy completamente de acuerdo, pero por una sencilla razón, porque Rusia está sintiendo en sus propias carnes lo que es esta cuestión económica. Y por otro lado, porque China está viendo ya que en su rol de futuro y de actor global no le está conviniendo ni lo más mínimo ser aliado de Rusia en esta guerra. Otra cosa es ayudar a Rusia en su economía, en su coseta. Pero en definitiva, todo lo que me has dicho me parece adecuado, perfecto, son teorías, son libros, pero la realidad del día a día, en términos de análisis, estas cosas ya se decían hace mucho tiempo. Nos las hemos encontrado en la bandeja, pero ¿cuántas veces hemos dicho que viene el lobo, y ahí está el lobo? A ver, más cosas. Roque. Sí. Roque. Juan Antonio, me ha encantado la exposición que has hecho, me ha encantado. Y quería hacerte una pregunta o una observación, o no sé cómo. Estoy viendo últimamente, y en este caso, en esta guerra, que el tema de la lengua y la cultura es un argumento para, bueno, iniciar el conflicto. Es decir, nosotros, parte de Ucrania es parte de Rusia porque habla la misma lengua, porque es la misma cultura. Se está utilizando este argumento para cohesionar nuevas estructuras nacionales, y eso para mí me preocupa un poco, porque si nos trasladamos ese asunto a España, nos encontramos con que, bueno, hay una zona de España, Cataluña, lengua catalana, por tanto somos peculiares, podemos ser independientes. Es decir, hay una unión ahí, hay una especie de unión entre la cultura y lengua y los conflictos que realmente me preocupa bastante, especialmente si lo trasladamos a nuestro país. No sé qué puedes decirme, Juan Antonio, de esto. Bueno, Roque, indudablemente, y lo conoces perfectamente, la lengua, la cultura, pero si hablamos de Ucrania y de Rusia, concretamente, pues cuando se está por allí, uno aprecia que las sociedades, por así decirlo, prorrusas, o las sociedades rusas están perfectamente imbricadas en el tema de la sociedad ucraniana y viceversa, por lazos de familia, cultura, naturaleza y sobre todo pasado histórico. La cuestión es que en todos estos lugares existen dos, y tú creo que lo sabes muy bien, existen dos niveles. El clásico nivel de, bueno, tienen ustedes que respetar nuestro pasado histórico, nuestra ideología y nuestra predicción de futuro, y el otro es decir, no, usted no me puede imponer por la fuerza lo que yo no quiero. Y eso, vuelvo otra vez a lo que había hablado con Carl Schmitt y el libro que ha aparecido hace escaso tiempo sobre lo que está haciendo Putin en Ucrania, y ahí se ve perfectamente que una cosa es, por así decirlo, lo que el pueblo piensa, lo que la gente piensa, la mayoría, y los lazos que siente entre ellos, y otra cosa son los intereses políticos, las cuestiones políticas derivadas de una idea de hegemonía sobre todo lo que fue el Imperio Ruso. Y bueno, que eso va a ocurrir en España, espero y creo que no. Espero y creo que no. Pero porque yo creo que el sentimiento de los españoles en cualquiera de nuestras comunidades es profundo y es la gran familia, y cuando salimos fuera todos pues nos presumimos de lo que es nuestra España y nuestra forma de ser, nuestra naturaleza y nuestra forma y nuestros hábitos y costumbres. Y yo creo que eso es lo que une sociedades. Y lo que separa a sociedades son precisamente los intereses políticos, y debemos tener la sabiduría necesaria para rechazar oportunidades o paradojas políticas temporales y pensar en cómo reforzar una nación como puede ser la nuestra. Y tú lo sabes también como yo, porque has estado fuera, que cuando fuera se mira a España, todos decimos qué bien se vive en España. Y cuando estamos en teatros de operaciones como Irak o Afganistán
Pues entonces ahí vemos realmente qué es lo que nos une y qué es lo que de ninguna manera nos van a romper. Esa es mi percepción del tema este. Rusia y Ucrania llevan en conflicto desde el siglo XIV. Y claro, y hay prorrusos en Polonia y hay prorrusos en los países bálticos y hay detonantes que en cualquier momento pueden producir llamaradas por efecto de esa política de hegemonía que mantiene en primer lugar y por encima de todo Rusia. Muy Muy bien, bien. perfecto. A ver, Fernando Gracias, había gracias, pedido la A palabra. ti. Fernando Vidal. Sí, sí, mi general, enhorabuena porque la exposición es lo más completo que he visto. Y yo estoy siguiendo la guerra de Ucrania que me tiene en vilo. Dos preguntas. Una, ¿empezó la guerra por un simple error de cálculo? Y la segunda, el papel de la India. La India, tengo entendido, que está comprando el petróleo ruso, ya está comprando el doble de lo que compraba, lo refina y vuelve al mercado en Europa y Estados Unidos. Estados Unidos la gasolina y Europa diésel y compañía. Nada más. Una pregunta y mi enhorabuena porque la conferencia es magnífica. Pues muchísimas gracias por esos dos argumentos. Indudablemente la guerra no empezó de casualidad. La guerra estaba cantada desde muchos años antes porque era el proceso que está siguiendo Rusia con todas las políticas que saltaron tras la perestroika y que produjeron ese pisotón al orgullo ruso en todos los sentidos. La cuestión está en que desde el punto de vista militar había factores interesantísimos de lo que se estaba produciendo y de lo que se podía producir o lo que se podía lograr. Porque situar desde el punto de vista logístico la inmensidad de vehículos acorazados, los 150.000 hombres, etcétera, etcétera, implica unas demandas logísticas que por las demandas logísticas cayó Napoleón y cayó Hitler y cayeron muchos que intentaron locuras como la que está llevando a cabo Rusia. Y bueno, yo estaba claro que lo que no pensaba era que esto iba a suceder tan rápido. O sea, tan rápido no, que iba a ser tan rápido, que iba a ser muy rápido por la propia desconfianza en la Unión de Occidente, con hechos evidentes que durante los pasados años, por intereses de qué países, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que me ha sorprendido muy gratamente y creo que por una vez pues hemos hecho algo que creo que tendrá su repercusión en el futuro. El papel de la India. Mira, India tiene un problema. India es un país, una potencia emergente en desarrollo, con una problemática de vecindad impresionante y con millones de bocas que todos los días demandan comer, beber y vivir. Y India, yo creo que el tema del petróleo, pues hombre, ha encontrado ahí una especie de arca para meter más monedas en sus bancos y poder llevar a cabo que la economía, como se está afectando hoy día mundialmente, pues que a ella le afecte un poco menos. Pero no es la India solamente, son otros países que están haciendo lo mismo, ¿eh? O sea que esto no es en tiempos de crisis, algunos hacen su agosto y otros padecen el verano y el sofocante y los calores y las temperaturas altas. Y la India ahí, pues estoy contigo de que está actuando de una manera que desde el punto de vista ético no debiera ser así, pero también hay que considerar y que lo que tiene alrededor pues es su supervivencia en muchos sentidos. Y eso lo están haciendo muchos países. Bueno, son las 7. Creo que Gerardo Mesa quiere intervenir, ¿no? Adelante, Gerardo. Buenas tardes a todos. Gracias por la magnífica conferencia. No, que la idea que expuso Roque, creo que hay cierta similitud entre esto de Ucrania y las repúblicas o los estados sudamericanos con respecto a España.
Una cosa es la historia, pero cuando llega el momento, pues cada uno quiere vivir a su manera, defender sus derechos y que no ser dirigidos por alguien que está sobre todo un poco lejos, ¿no? Sí, Gerardo, completamente de acuerdo. Pero mira, hay un tema, y esto es, bueno, cuando hay muchos ríos de tintas sobre cuál ha sido el papel de España en el mundo. Y ahora mismo, como he comentado en algún momento de mi charla, nos estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta ahora porque nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo, y lo que hemos estado en operaciones lo hemos vivido en las operaciones. O sea, los intereses estratégicos de dos naciones como son Rusia y China en el área de África y en el área de Sudamérica. Los cambios de color de los regímenes en Sudamérica y quizás la falta de un compromiso económico estratégico a un nivel superior al que se ha realizado a lo largo de la historia con África y con Sudamérica. Está claro que todos somos testigos de que últimamente pues, el papel de España en Sudamérica pues, ha sido vituperado en todos los sentidos, se han levantado mentiras como enormes, pero la realidad es que de qué nos extrañamos cuando nos avergonzamos nosotros mismos como nación de nuestro pasado histórico, de lo que fue los tiempos de la conquista de América o de aquellas incursiones con nuestra armada en diferentes sitios cuando otros países han empleado esas cosas que hicieron en su momento para reivindicar su estatus actual. Y luego cuando hablamos de África, yo he tenido experiencias bastante grandes con países de África y concretamente con Argelia, no lo voy a negar, pero la cuestión es que cuando tú intentas hacer algo, establecer algo o ayudar en algo, siempre hay una Rusia que defiende sus intereses por cuestiones energéticas en el área de África y que se sitúa unos metros más allá de donde estás tú, hablo de los Wagner famosos, para hacerte la vida imposible, que es lo que está pasando en Mali, por ejemplo. Que el nuevo gobierno, consecuencia de ese golpe que se dio, pues está muy influenciado por la ayuda rusa. Igual que Argelia, estaba muy influenciada por la ayuda rusa a todo tema de infraestructura, aeropuertos, bases, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que hoy día, dentro de este mundo tan globalizado, pero tan podrido en muchas cosas, pues tiene importancia. Entonces, claro, aquí en España salió objetivos de España con respecto a los países de Europa, al área del Sahel, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, no hablo más. Los acontecimientos del día a día pues están mostrando muchas cosas y deberíamos considerar todos establecer una conciencia nacional sobre lo que son nuestros objetivos, nuestro papel en el mundo y sobre todo lo que queremos de futuro para nuestra sociedad. Y no lo lograremos como estemos paseando por la calle sin en ningún momento entrar por la puerta que debemos entrar y actuar y reforzar nuestros vínculos y ayudar y, en fin, integrarnos en esas áreas. Ya sé que esto es una cuestión muy amplia, muy ambiciosa, pero no estamos solos en el mundo. Y el mismo concepto estratégico, ahora que va a salir, pues te está diciendo lo mismo. Oiga, mire usted, la retaguardia de Europa y la retaguardia de América del Norte. ¿Por qué? Porque están viendo el percal que se está produciendo en las zonas y quién está influyendo en esas zonas. Una China que no quiere el conflicto, pero que busca su papel, y una Rusia que dice, bueno, estos son mis intereses y los defenderé allí donde esté, porque es mi supervivencia y la manera de estar arriba en el top de los países económicos del mundo. Muy bien. Bueno, pues veo que hemos cumplido nuestra hora. Enhorabuena, Juan Antonio, por este esfuerzo que has realizado y lo bien que ha salido la sesión. Muchas gracias a todos por asistir, por participar y porque cada día nos vemos más, ¿no? El próximo lunes tendremos otra sesión de este ciclo de crisis en Ucrania y el eurodiputado durante tantos años, nuestro académico Manuel Medina, pues será el que nos dará
la introducción, conferencia, para facilitar después el debate o el intercambio de ideas, ¿no? Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta el lunes que viene. Buenas tardes a todos. Enhorabuena.